Todos estamos en directo y quiero compartir con vosotros un vídeo súper potente. Esto no va ya de reflexionar, esto va ya de que vayas a por tu libreta y tomes nota y si en este momento no puedes apuntar, vuelvas luego y te lo veas o vayas al canal de YouTube, que te agradeceré mucho que te inscribas si todavía no estás suscrito por ahí para que la red social nos pueda enseñar mucho más y llegar a más personas. Hoy vengo a hablarte de uno de los programas inconscientes más limitantes de tu vida. Sabéis que yo os comparto cositas que me pasan en mi vida o que pasan en los grupos, ¿verdad? De mentoría a otros alumnos para que también a ti te sirva. Bien, pues unos días atrás nos comentaba una alumna en uno de los 4 grupos que era la 4ª vez que veía la masterclass de creencias que tuvimos la semana pasada y que de repente le había caído la ficha, le había caído la información de un programa mental inconsciente que ha dirigido su vida siempre, siempre, desde que tiene uso de razón, cada decisión de su vida y cada paso desde muy pequeña iba dirigido por el programa mental inconsciente del miedo. Quizá no sabes de qué va, pero yo te lo voy a explicar. Quiere decir, cuando yo tengo un programa mental inconsciente, quiere decir que tengo una especie de tarjeta de memoria metida en mi mente inconsciente que se llama empoderamiento, se llama libertad, se llama miedo, se llama incapacidad, se llama pues no puedo, no existo, no soy, no merezco, etcétera, etcétera. Esa tarjeta de memoria es como un filtro que va a hacer que tú veas la vida y que proyectes en tu vida desde ese filtro. Si ese filtro, si esa información mental, ese chip, esa tarjeta de memoria inconsciente es de miedo, toda tu vida vas a decidir desde el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a consecuencias que puede haber si haces o no haces aquello, miedo al rechazo, a no ser aceptada, miedo a no pertenencia, y ya sabéis que una de las necesidades básicas del ser humano es pertenecer. Quiere decir, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa con tal de pertenecer a un grupo, por supuesto a la familia, a un grupo de amigos, a un grupo del trabajo, y a veces tú mismo te habrás descubierto a ti haciendo o diciendo cosas que no pensabas o que no querrías hacer o participar, pero por encima de todo necesitas, no quiero, fíjate lo que te digo, necesito pertenecer. Y esto hace que yo tenga miedo a la no pertenencia, tenga miedo al rechazo, tenga miedo a la pérdida de amor de alguien, tenga miedo a la pérdida de libertad. Y no es desde el miedo, de verdad que no. Dime si te está resonando esto que te estoy diciendo porque te voy a leer. Y es que si tu filtro mental inconsciente habla de miedo, tú tienes unas gafas, ¿verdad? Como yo digo siempre, unas gafas rosas, pues veo el mundo rosa, una gafa azul, pues veo el mundo azul. Unas gafas con creencias de miedo hacen que tú veas el mundo desde el miedo, y el mundo no tiene que ser un lugar amenazante. No pertenecer no tiene que darte miedo. Perder el amor de alguien o perder el beneplácito o que haya ciertas consecuencias no tiene que darte miedo, porque tú tienes que vivir desde el amor. El miedo, les decía el otro día a los alumnos, es una fuerza creadora de realidad. Si yo vivo y decido desde el miedo, esto es lo que voy a crear en mi vida. La fuerza creadora opuesta es el amor. Si yo creo desde el amor, esto es lo que voy a ver proyectado en mi vida. Cada decisión de tu vida siempre vas a tener 2 opciones, elegir desde el amor o elegir desde el miedo. ¿Vale? Me venía una de las situaciones en mi vida que más he sido consciente de esto. Y fue cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo. ¿Tenía miedo? Claro que tenía miedo, pero si es que es el miedo protector, mira, hay diferentes tipos de miedo. El miedo protector te ha traído hasta aquí, el miedo protector ha hecho que la especie llegue hasta aquí, porque si no tuvieras miedo de ir a 180 con el coche, de saltar por un 4.º piso, si no tuvieras miedo de ciertas cosas, no estarías vivo. Entonces, un miedo protector que te ayuda a continuar con la vida está bien, pero un miedo limitante que hace que decidas en base a ciertas consecuencias que pueden ocurrir y que seguramente no lleguen a ocurrir nunca, ese miedo limitante es el que no queremos en nuestra vida. Entonces, si tu mente inconsciente está programada para tener un miedo irracional y limitante, no lo queremos. ¿Qué hacemos? Lo cambiamos. Te estaba contando que cuando quise quedarme embarazada de mi segundo hijo, obvio que mi mente tenía mucho miedo. La mente habla en idioma de miedo. ¿Dónde vas a meterte ahora que estás mejor? Otro hijo, los médicos dicen, no que no puedas, pero que vas a volver a tener más síntomas, que esta vez puede ser irreversible, que puede que pases a una progresiva. Todo eso lo decía mi mente, pero yo solo tenía una pregunta en mi mente. ¿Decido desde el miedo o decido desde el amor? Si has venido toda tu vida decidiendo desde el miedo, creo que ya es hora de cambiar tu programa mental inconsciente que hace que tengas miedo de todo. Una vida desde el miedo es una vida
desde el no amor, es una vida sin libertad, porque no eres libre de ser tú, porque te está condicionando el miedo al rechazo, a pertenecer, a no pertenecer, a que te sigan a tu lado, a que no... no es desde aquí, no es desde el miedo. Te aseguro que cuando tú pasas ese río y empiezas a vivir desde el amor, todo es mucho más fácil, mucho más fácil, mucho más amoroso. Yo he vivido 30 años de mi vida desde el miedo, no grandes miedos, pero pequeños miedos. Miedos a no ser aceptada, miedo al rechazo, miedo a no cumplir las expectativas de los demás, sobre todo miedo a no cumplir las expectativas de los demás, miedo a fallar, miedo a fallarle a otro, miedo a hacer daño, miedo a... Entonces vives una vida donde priorizas a todo el mundo y tú a ti no te priorizas porque vives desde el miedo. Cuando tú vives desde el programa inconsciente amor, el primer amor que vas a descubrir es el amor por ti. Ahí tengo a los chicos de la mentoría 1 trabajando en reconocerme, en amarme a mí, porque si yo no me amo a mí primero, ¿cómo voy a amarte a ti? Me gustaría que me dijeras si estás entendiendo esto que te estoy diciendo y si has descubierto en ti, sea ahora en directo, que estás ahí, que te estoy viendo o grabado, déjame por aquí en los comentarios si estás identificando qué patrón inconsciente te domina en tu vida, qué patrón inconsciente, si es el miedo o si es el amor. Porque si es el miedo, está bien, no pasa nada. El miedo viene de la mente, pero lo identifico. Hola, hola a todos los que vais entrando por aquí. Identifico el miedo y digo, ya no quiero decidir desde el miedo. Identifiqué el miedo y dije, no quiero decidir si tengo un hijo o no desde el miedo. Desde el miedo no me lo voy a perdonar en la vida. ¿Qué diría el amor si hablara en esta situación? Que adelante, que así sea, que lo intente, que no me quede con la sensación de no haberlo intentado por miedo a... ¿Y sabéis lo que pasó? No pasó nada. Esta semana pasada veía a una paciente con esclerosis múltiple que tuvo un solo hijo y empeoró muchísimo de aquello y ya no pudo tener más hijos o ya no quiso tener más hijos porque estaba muy muy enferma después de aquel hijo. Todo había evolucionado a mucho peor. Ya empezó a tener síntomas que ya no volvieron a retroceder más. ¿Qué pasa? Que yo podía haber sido una de ellas si hubiera vivido desde el miedo, pero decidí hacerlo desde el amor. Es decir, me dije, si vas a hacerlo, hazlo desde el amor. Pero para eso tuve que reprogramar mi mente inconsciente. Muchas formas de reprogramación mental inconsciente. Estuve concretamente 9 meses de embarazo trabajando con mi mente inconsciente. ¿Para qué? Pues para no rechazarlo, para no temerlo, para no actuar desde el miedo, porque desde el miedo, ¿qué voy a traer? Pues cosas muy feas. Pero si lo hacía desde el amor, ¿qué iba a traer? Pues todo lo que pasó. Fue un embarazo maravilloso, un parto maravilloso y que después no pasó nada. Ni tuve que medicarme, ni tuve ningún brote, ni nada. ¿Probabilidades médicas de que aquello ocurriera? Pues no sé si decirte cero, pero desde luego muy, muy, muy poquitas. ¿Cuál fue la diferencia del resultado? Que reprogramé mi mente inconsciente, que identifiqué el programa mental de miedo y lo cambié por el programa mental de amor. Así que quiero que te des cuenta que tú estás luchando por accionar en tu vida, por tener resultados diferentes. Para eso tienes que tomar decisiones diferentes, pero lo que hay atrás de esas decisiones es un programa mental inconsciente. Si no cambias la información que hay en tu mente, nunca vas a actuar de una manera diferente, nunca vas a tener un resultado diferente. Entonces, si descubres, ojalá en este vídeo te caiga la ficha de sí, yo también he vivido desde el miedo y también he decidido desde el miedo, quiero que sepas que no pasa nada, que no es tuyo, que es tu mente inconsciente la que guarda este miedo, esta amenaza supuesta de lo que puede pasar y que ha hecho que tengas estos resultados. Y que igual que has vivido desde el miedo todos estos años, ahora puedes vivir desde el amor. Que reprogramar tu mente es mucho más fácil de lo que crees. Que no es abrir la caja de Pandora y que empiecen a salir ahí recuerdos y cosas que pasaron, nada más lejos. Es identificar cuál es el programa. Esta alumna era la 4ª vez que veía la clase de creencias, la 4ª vez, y es ahora cuando le ha caído esa ficha y ha dicho, ostras, ¿cómo puede ser que en 40 años de mi vida siempre ha estado el miedo detrás? Siempre. Yo te quiero que te hagas 2 preguntas. 1, ¿tu vida la decides desde el miedo o desde el amor? ¿Identificas el miedo a todo lo que te he dicho, a consecuencias inventadas, porque son consecuencias inventadas en tu vida? ¿Lo identificas el miedo? Y 2, ¿cuánto miedo vivieron antes de mí? Antes de mí quiere decir que tu mente inconsciente, todas las creencias que hay en tu mente inconsciente no son tuyas, las pusieron ahí.
en el momento de ser concebido, en el momento de nacer, lo que llamamos la etapa del proyecto sentido. Quiero que estés muy atento porque tanto el mes de julio como el mes de agosto vamos a trabajar mucho en la reprogramación mental inconsciente, específicamente en la reprogramación inconsciente que viene desde el nacimiento. Esto se llama epigenética, la herencia emocional que cada una de tus células lleva grabada. Entonces quiero que te preguntes, ¿cuánto miedo hubo en tu familia? ¿Cuánto miedo a lo que sea, a la pérdida, a la soledad, a las consecuencias, a la no pertenencia, al rechazo? Vivieron tus papás, vivieron tus abuelos, tu árbol en general? ¿Qué idioma habla? Que a mí es algo que me da mucha luz. ¿Qué idioma habla? ¿Habla el idioma del amor? ¿Habla de libertad de ser o habla de no poder ser yo por las consecuencias que tengas? Esto va a hacer que te des cuenta, uno, que identifiques cuál es el programa mental inconsciente y dos, entonces que puedas cambiarlo. Así que te espero en el taller del día 29, que quedan súper pocas placitas, que tiene un precio ridículo absolutamente, porque mi prioridad absoluta es que vengas y cambies tu programación mental inconsciente. Te espero el día 29 de julio a las 17 horas españolas, vía Zoom. Tienes arriba en el link donde pone descubre más recursos, tienes ahí el enlace y quiero que vengas. ¿Qué es lo que tienes que perder? Como yo siempre me decía cuando probaba todas estas cosas que desde mi mente científica y racional eran muy locas, decía, ¿tienes algo que perder? Porque ya he vivido X años de mi vida, 30, 40, 50, 60, con el mismo programa mental. Como lo peor que te puede pasar es que te quedes igual que estabas, con el mismo programa mental, y lo mejor que puede pasar es que te caiga esa ficha y dejes por fin de vivir desde el miedo. Así que espero que el caso de esta alumna hoy te haya ayudado a despertar, a identificar, y que me dejes por aquí en comentarios si en tu vida el programa mental del miedo está muy presente o poco presente, y si estás dispuesto a cambiarlo. Te espero el día 29 dentro. Un besito muy fuerte.